Bueno, la clase de hoy, como les dije, es un resumen de la unidad 12 del libro del Silversat de sistemas operativos. Bueno, donde tiene toda una parte de gestión del almacenamiento y más toda la parte de RAID de discos. Me voy a asegurar de que estoy grabando porque siempre me pasa lo mismo. Sí. Bueno, ahí estaba viendo el... O sea que vale el chamullo, sí, Adrián, es la idea. Pero el chamullo bien direccionado, ¿no? El chamullo de te pido A y me contás cómo se llama tu perro, no es la idea. Bueno, volviendo al tema que vamos a ver, este tema no entra en el integrador, tampoco en los parciales normalmente, pero es un tema que, por lo menos en la vida laboral, se toca mucho, todo lo que son RAID se maneja mucho. No así los algoritmos de planificación de discos, no hay, uno no maneja ese tipo de algoritmos. Eso es un tema, se los tengo que nombrar porque es un tema que está dentro de la materia, lo vamos a analizar o por lo menos lo vamos a tocar de costado como para ver de qué se trata, pero no es un tema que en el ámbito laboral y en el día a día se vea. Bueno, esta sería la introducción, se describirán ya no desde un punto de vista del usuario, desde el punto de vista lógico, algoritmos internos y estructura de datos, sino que tiene más que ver con los algoritmos que aplican los discos a la hora de acceder a la información. Punto de vista físico de las estructuras de almacenamiento masivo, tiene que ver ya con características de hardware. Y bueno, algoritmos de planificación de discos, que serían las entradas-salidas. Mucha de la información que está en esta presentación, yo ya la pasé a la presentación anterior, o sea que la van a tener redundante. Esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos todos los discos físicos? Ustedes lo vieron a través de la webcam, pero normalmente eso se los llevo en la clase presencial y los ven, los tocan, me roban parte de los discos, hacen lo que sea con esos discos. También con las cintas y con los, ¿cómo se dice? Los disquetes. Bueno, cuando hablamos de eso, hablamos de las descripciones de los discos rígidos. Cintas magnéticas, lo mismo. Estructura de disco, algo hablamos de estructura de discos, hablamos de bloques lógicos, de bloques y de clústeres. Esto vamos a pasarlo. Algo estuvimos hablando. Hay dos formas distintas de conexionado de discos, de acceso a los discos. Una es directamente mediante puerto de entrada-salida conectados a la computadora, ya sea por conexiones SAS, SATA, SCSI, Fibre Channel, USB, ID o lo que sea. Ahí él también lo tenía. O sea, son conexiones de puertos que los puede ver el host al que los conecto. Pero voy a tener otras opciones que son a través de un almacenamiento de red. Ustedes no sé si manejan algún tipo de almacenamiento de red. ¿Alguna vez tuvieron un NAS, una unidad compartida? Es una pregunta. De mi laburo usamos Fibre Channel y los equipos se conectan por Ethernet, no por fibra, pero por Ethernet sí, a una red de discos. Sí. Este es el y tipo... tenemos luego un NFS para compartir
registro En Linux. NFS. En NFS, sí. O sea, lo que tienen ustedes es lo que aplican la mayor parte de las empresas hoy en día, empresas y Estado, lo que sea, que es una unidad central de almacenamiento, donde esa unidad central se comparte para todos los usuarios, empleados o clientes de una red, se presenta eso como una unidad de red. Y las conexiones son a través de un NAS o de una SAN. Y utilizan un protocolo de red, como había dicho recién, a través de NFS, o puede ser a través de una conexión SMB, de cualquier protocolo de compartición de archivos que se les pueda ocurrir hoy en día. Bueno, planificación de un disco. Cuando se completa una solicitud, el sistema operativo selecciona cuál es la solicitud pendiente a la que hay que dar servicio. A continuación pueden usarse varios algoritmos de planificación de disco, de los cuales vamos a hablar. Un poquito redundante, ¿no? Continuación, bla, bla, bla. Solo tengo que... El primero que se nos ocurre, o el que primero se nos viene a la mente, después de conocer cómo el sistema operativo planifica procesos, el sistema operativo, que se acuerdan, teníamos una cola FIFO o un FCFS, donde lo que voy a hacer es, cuando hay un requerimiento de un proceso para acceder a una entrada-salida, lo que hace es el que primero lo requirió, fue el primero en ser respondido, o fue el primero en ser respondido. Como dice al final de esta presentación, esta hoja, generalmente no proporciona el tipo de servicio más rápido. Imagínense que ustedes tienen N procesos y cada proceso quiere acceder a un bloque distinto del disco ubicado en un espacio físico diferente de ese disco. El disco lo que va a hacer es, siempre va a estar girando y el cabezal se va a ir moviendo de un lado a otro sin parar, digamos. Y va a estar más tiempo moviéndose de un sector a otro sector, cuando por ahí lo que me conviene es hacer una secuencia ordenada de acceso y no ir y volver. Entonces, por eso este tipo de planificación no es eficiente. Otro método es el Shortest Seek Time First. Esto lo que hace es selecciona una solicitud que tenga un tiempo de búsqueda o de respuesta lo más corta posible respecto a la posición actual del cabezal. Vamos a tratar. Ay, lástima que borré la página de hoy. Tenía una página que podía, bueno, que podía ahorrarme del paint. Voy a poner un disco. Dame que eso es un disco. Y yo voy a hacer acá un cabezal. Transparente. Piensen lo siguiente, si yo tengo que, el disco está girando, ¿no? Siempre está girando a una cantidad de revoluciones bastante elevada. Ya veremos a qué velocidades está girando. Yo tengo que, en este caso, o volviendo al caso anterior, el CFS,
los procesos van requiriendo una entrada-salida en función de cómo llegaron y el disco las va respondiendo en función de cómo llegaron. Entonces, si yo tengo una entrada-salida que me dice que está en, supongamos, vamos a dividirlo, crean que todos son cilindros concéntricos, ¿no? Muy grande. Esto me va a costar bastante. A ver, ahí. Ahí con la tecla Shift te las hace circulares. Shift. No te permite hacerlo una elipse. Shift, pero no. Ya me quedó torcido lo que pasa. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más. Ahí. Supónganse que tips para el Paint. El que primero llegó fue el rojo, ¿no? Entonces atiendo, pongo el cabezal en la posición del rojo, del cilindro rojo. Leo la información, la paso al sistema operativo. Después el segundo que llegó fue el azul. Lo atiendo, está seguido. Y el tercero que llegó fue el verde. Lo atiendo y lo respondo. Ese sería un FCFS. Ese es el mejor de los casos, pero supónganse que el primero que llegó fue el verde. Tengo que desplazarme hasta el verde, responder. Después el segundo que llegó fue el rojo. Tengo que desplazarme hasta acá. Y después tengo que responder el azul. Me la paso moviendo el cabezal de un lugar a otro. En el SJF lo que hago es, o sea, si estoy en esta posición, cuál es digamos, la respuesta que me va a dar un tiempo de respuesta menor que la otra. O sea, si estoy con el cabezal acá, y ya respondí el azul, o supóngase que estoy acá, ahí, todavía no estoy en el azul. Me desplazo un poquito y llego al azul. Ese sería el tiempo de respuesta más corto. El tiempo de respuesta, el siguiente más corto sería ir y responder el rojo. Y después sería ir y responder el verde. Entonces la idea con este tipo de algoritmos es responder la solicitud lo antes posible. Lo que puede provocar acá, como dice, es la muerte por inanición, porque esto es dinámico. O sea, acá tengo tres procesos que hacen tres entradas, salidas distintas, pero a medida que yo voy respondiendo, se me van agregando. ¿Sí? Vengo, respondo la roja, respondo la azul, voy a responder la verde y salta una roja nueva, respondo la roja, sucede una nueva azul y quedo acá. Y la verde se muere por inanición. Nunca voy a atender la verde hasta que no termine estas dos. Y por ahí la verde era, no sé, algo importante. Ese sería el segundo de los algoritmos. El tercer algoritmo es el scan. En este algoritmo el grafo del disco comienza en uno de los extremos del disco y se mueve hacia el otro extremo, dando el servicio a las solicitudes a medida que pasa por cada cilindro, hasta que llega al otro extremo del disco. En ese otro extremo se invierte la dirección de movimiento del cabezal y se continúa dando servicio a las solicitudes. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Las estoy atendiendo en función de digamos, de un extremo hacia el otro de los cilindros concéntricos. O sea, voy a responder la roja, voy a responder la azul, llego acá y empiezo a atender todas las que están a la vuelta. O sea, hago la ida y la vuelta, desde el sector 0 hasta el último sector. Respondo todas.
Este algoritmo se conoce también como el algoritmo del ascensor, ya que el brazo del disco se comporta como un ascensor dentro de un edificio, o sea, sería un ascensor que sube y que baja y para en todos los pisos, o por lo menos en todos los pisos que se me van agregando en ese momento, y luego invirtiendo su movimiento para dar servicio a las solicitudes de bajada. Este sería un ejemplo del scan, donde paso del cilindro, arranco en el cilindro 50, del cilindro 50 paso hasta el 0 y después vuelvo otra vez del 0 al 65. Esto porque había arrancado del 50. Y desplazamiento a 236 cilindros. El otro algoritmo que tenemos es el scan circular o C-scan, donde la diferencia que tengo acá es que el cabezal se mueve, acá vuelve inmediatamente al principio del disco, o sea, lo que va a hacer, o sea, darle respuesta a las solicitudes que voy atendiendo, y una vez que llego al final no respondo las que tengo a la vuelta, sino que rápidamente vuelvo, o sea, esto es así, rápidamente vuelvo y vuelvo a atender la siguiente, vuelvo otra vez y así voy respondiendo las solicitudes. El algoritmo de planificación C-scan trata esencialmente los cilindros como si fuesen una lista circular que se plegará sobre sí misma conectando al cilindro final con el primer cilindro. Lo que veo acá es lo mismo de recién. Arranco en el cilindro 50, voy respondiendo el 50 a la 50 hasta la 0, voy bajando. Una vez que llego a la 0 me voy al 199 o al último cilindro, y ahí voy bajando de nuevo. Respondo las otras solicitudes que tengo. El algoritmo Look, tanto el algoritmo scan como el C-scan mueven el brazo del disco a través de la anchura del disco. Sin embargo, en la práctica, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo me desplazo siempre desde el final hasta el comienzo del disco, siempre. En el algoritmo Look lo que hago es desplazarme desde donde tengo un requerimiento hasta el último que tengo un requerimiento y vuelvo. O sea, no sigo, digamos, recorriendo pisos, como daba el ejemplo del ascensor, donde no tengo gente que me pida bajar. O sea, si acá no tengo nada que responder, ¿para qué voy a seguir caminando entre el verde y el negro que ven ahí? O sea, el final del disco. Lo que hago con Look es eso. Me ahorro todos los requerimientos que no están entre el último cilindro que tengo requerimiento y el centro del disco o el exterior del disco. Lo más común es que el brazo solo vaya hasta el cilindro correspondiente a la solicitud final en cada dirección, entonces invierte su dirección inmediatamente sin llegar hasta el extremo del disco. O sea, es un scan sin llegar hasta el final, y nada más. En el otro caso, me falta el CLOOK. Bueno, el CLOOK es lo mismo, pero vuelvo al comienzo sin ejecutar los que están, digamos, hago esta de acá, digamos, esta vuelta al final del disco, sin leer todos los que tenía anteriormente. Este no sé si lo vieron.
si lo van a ver por ahí, después ahora lo ponemos un toque como para verlo, a ver qué se ve. Este es un video de los slow motion. Seguramente vieron cómo, no sé, cómo... Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón y Juan y Toro auspicia este momento. Los chicos que pasan todo en slow motion, cómo pisan, no sé, una tablet en slow motion, o cómo hacen ahí. ¿Se ve algo? Sí, se ve. Espera. O sea, fíjense, fue y vino 22 veces en un cuarto de segundo. Tengo una alumna más acá al lado mío, está mirando el video. Algo que quería remarcar. It's hard to believe that all your photos, videos, music, messages, and apps can... Simón y Juan, ambos invierten en acciones. Simón utiliza eToro para invertir. Lo que quería remarcar de acá era esto. Fíjense que le sacaron la tapa al disco, eso es un suicidio para el disco. La distancia que tienen entre el cabezal y el disco es menor que lo que anda para allá, Jas. Es mucho menor que la huella digital que ustedes, o sea, es un cuarto, salí, Jas. Es tan inferior como un cuarto de la película que deja una huella digital en un vidrio. La distancia entre el cabezal y el disco. O sea, cualquier pelucita, partícula que vuela por acá, hace que el disco se raye. Se raye, se pierda información, se rompa el cabezal. O sea, esto es solo para hacer una prueba. A ustedes no se les ocurra agarrar su disco, sacarle la tapa y hacerlo funcionar, porque, o sea, va a funcionar, pero en cierto momento va a dejar de existir. Giga. Espera. Do you see how fast that moves? Yeah. Ahí están viendo, ¿no? Los 22 movimientos en un cuarto de segundo. Otro punto importante, acá lo ven, fíjense que tienen 3 discos. Esos 3 discos concéntricos tienen 6 caras. Esas 6 caras tienen la información de todos los cilindros. Un cilindro sería un círculo concéntrico a este disco de cada una de las caras. Cada vez que yo leo un cilindro, estoy leyendo la información de los 3 discos. Estoy ganando tiempo de alguna forma. Si estuviese leyendo un cilindro solo en esta cara, estaría perdiendo performance. Entonces, si me posiciono en un lugar, me posiciono acá, freno el cabezal ahí, estoy leyendo esta información que está en esta cara, la que está del otro lado, y lo mismo con cada uno de estos discos. Ahí, bueno, están dando para que tenga.
Bueno, la idea era que vean cómo se mueve en la vida real un disco, ¿no? Todo lo que vimos acá, cuál es el algoritmo. O sea, es bastante importante esto a la hora de analizar o de planificar una entrada-salida, pero como mucho no depende de nosotros, no le veo y más hoy en día donde prácticamente todos los discos magnéticos están no desapareciendo, pero llevándolos a otra tecnología, que por el momento es cara, pero es el futuro básicamente. Bueno. Otro punto que por ahí no se habla demasiado en el libro es el tema de, estos serían valores comerciales de hoy en día. Esto es la velocidad digamos acá las revoluciones por minuto. O sea, el disco ese que veían está girando a seguramente 7,2 K, o sea, serían 7.200 revoluciones por minuto. Es rápido, pero no es el más rápido. Hoy en día los discos más rápidos son de 15K. Y digamos, mientras más rápido gira, más caro es, pero no quiere decir que sea o sea, mientras más rápido gira no quiere decir que sea el que mejor velocidad en transferencia tiene y que más rápido es. Y acá les tiro algunos datos, ¿no? Estos son tecnologías, esto sería la velocidad de giro, que influye, sí, en la transferencia, pero no es decisorio, porque vos podés girar o no girar, como sería en el caso de un disco SSD, y tener una alta velocidad de transferencia, y sería de alguna forma lo más performante, o podrías girar demasiado rápido, o sea, 15K, pero tener una tasa de transferencia, esto sería como dividirlo en dos. Una cosa es la velocidad que gira el disco, y otra cosa es la transferencia que tiene a nivel electrónico el disco. Esto por ahí es un tema más de arquitectura, pero es interesante conocerlo, ¿no? Es interesante saber sobre qué estamos hablando y sobre qué nos basamos. Estas son tecnologías ya obsoletas, prácticamente casi uno no se utiliza más. Y fíjense que era de 5 megabytes por segundo. Acá estamos hablando de velocidad de transferencia. Esto ya es más o menos conocido. Hoy en día los discos son o SATA 2 o SATA 3, más SATA 3 que SATA 2. Podés tener un disco que sea SATA, como es, con tecnología SSD. Entonces, puede ser que vos a nivel escritura o lectura seas muy rápido, pero a la hora de transferirlo del disco hacia el hardware o hacia la computadora, estés restringido por esto, por la velocidad de transferencia. Normalmente en los discos lo que se analiza sí es la velocidad de transferencia, o sea, las revoluciones por minuto, pero también el tipo de tecnología que tienen. O sea, vos podés tener un disco en SATA, con SATA 3, y después, acabo de saltar, como si fuese podés tener un disco en SATA 3, un RAID de discos en SATA 3, con discos SATA, perdón, y con discos también SAS, podés hacer un mix de discos. Y lo que va a hacer el RAID, esto como para introducirlos a RAID, es trabajar a la velocidad del disco más lento. Entonces, vos podés tener el disco más rápido, pero si vos podés tener todos los discos rápidos y uno lento, y el RAID lo que va a hacer es adaptarse a la velocidad del disco más lento. Entonces tenés muchísima pérdida de la performance. Otra cosa importante que les quería remarcar es, fíjense de lo que partimos, de 5 megabytes,
y llegamos a 3500 megabytes con los discos SSD. Esto es a través de una placa PCI Express. Si no, vas a terminar trabajando. Si vos el disco SSD lo conectás por SATA 3, vas a terminar trabajando a la velocidad de SATA. Esto es formato del disco, esto algo hablamos. Bloque de arranque, esto ya lo vimos 1000 veces. Esto es todo lo que estaba. Bueno, en bloque defectuoso no lo vimos, o sí lo vimos, porque hablamos de checkdis, FSSK. Esto acá no hablamos mucho, pero esto lo pueden leer en sus casas tranquilo, no es a lo que vinimos hoy. Gestión de intercambio. Algo les mencioné que todo lo que es el intercambio se utiliza sin algún tipo de formato. O sea, no tiene un formato adoptado. Y que lo que se hace es, se utiliza una partición separada, una partición de swap, para todo lo que es paginación, o en algunos sistemas operativos se crea un archivo de paginación dentro de la partición, que sería el segundo caso. Hay otros sistemas, no sé, sistemas de base de datos que utilizan su propio sistema de archivos, donde hacen más performante la base de datos para ese tipo de trabajo. Esto como para nombrar algo. Y bueno, y llegamos a lo que quería ver, que conozcan hoy, que vean hoy. ¿Alguna vez escuchó hablar de RAID de discos? No. Nada. ¿Nunca escucharon? Sí, profe. Disco? ¿Sí? ¿Alguno sí? Yo escuché, pero comentaba el profesor del año pasado de redes. Estoy pensando ahora en redes, ¿con qué lo quiso tocar? ¿Red de disco? ¿Con qué lo quiso relacionar? No se me ocurre. No, lo mencionó alguna vez. O sea, no era relacionado con redes, sino que lo mencionó por su trabajo. Ah, ok, está bien. Bueno, RAID de discos tiene dos definiciones y las dos son válidas. Inexpensive Disk o Independent Disk es un conjunto de discos que tienen algún tipo de hardware que los va a controlar. Yo no puedo agarrar dos discos y conectarlos con cablecitos y decir, bueno, tengo el doble de capacidad o el doble de velocidad, sino que voy a tener que tener un hardware que los controle. Y la idea de armarlos en RAID o un arreglo es mejorar desde el punto de vista primero de la velocidad o desde el punto de vista de la seguridad. O sea, que discos operen en paralelo lo que me permite a mí es tener algún tipo de reaseguro a la hora de que falle uno o falle el otro. Si fallan los dos estoy frito, ¿no? Pero si tengo dos discos conectados en RAID, la idea es que esos dos discos funcionen como si fuese uno solo y a la hora de que falle uno, el otro levante automáticamente, con toda la información que tenía, no solo como funcionamiento físico, como hardware, sino como funcionamiento lógico también. ¿Qué más? A ver, ¿qué puede almacenar información redundante en ese conjunto de múltiples discos? De este modo, el fallo de uno de los discos no conduce a la pérdida de datos y no conduce a la pérdida de operación. A veces la pérdida de datos y la pérdida de operación tiene el mismo nivel de validez. Imagínense, no sé, una empresa farmacéutica. Primero, si pierde los datos,
pierde los datos de la información que tienen ahí, van a tener que recurrir a un backup en cinta o en algún lugar donde tengan backup en la nube o lo que sea. Si no tienen ese backup, el primer reaseguro que tienen es una estructura de RAID armada. ¿Qué significa? Tienen N discos armados, que si falla uno de esos discos, el sistema de por sí puede seguir funcionando sin la necesidad de apagarse. Entiéndase también eso, ¿no? Que el RAID de discos siempre va a estar prendido por más que falle uno de los discos. ¿Con qué lo puedo relacionar? A ver, un ejemplo es un sistema de vuelo, un avión. Ustedes saben que los aviones traen entre 2 y 3 sistemas redundantes. Un avión, no les digo una avioneta, ¿no? Pero un avión comercial, las avionetas algunas seguramente también, pero un avión comercial tiene 3 procesadores centrales que pueden hacer el trabajo que hace uno, lo podrían hacer otros 2. Si falla uno de esos procesadores centrales del avión, tienen los otros 2 de repuesto. Y así con el sistema que se les ocurra, con el sistema de posicionamiento, con los radares, con lo que se les ocurra, con el TICAS, que sería el sistema que detecta otros aviones en la misma línea. Siempre están de forma redundante. Si falla uno de esos módulos o de esos sistemas, tienen otro que cubre su función. En el caso de RAID de discos, vos tenés un arreglo de varios discos donde uno o más de esos discos pueden cumplir o pueden reemplazar a alguno de los discos que fallen. Y seguir con la operación. Y seguir manteniendo la información, o sea, seguir teniendo la fiabilidad en el sentido de tener la información y de seguir operando. Y lo que iba a decir es, el ejemplo que iba a dar con las farmacéuticas, hoy en día la información que tiene, no sé, una farmacéutica con la información, no sé, de la vacuna del COVID, si se pierde la información, está frita la farmacéutica. Pero también si deja de operar, también está frita. Entonces, tiene que tener 2 cuestiones ahí. Entonces, lo que se aplica es una mejora de la fiabilidad a través de una redundancia. El ejemplo que les di es un ejemplo del avión o el ejemplo así de los RAID. Es un ejemplo donde la fiabilidad es una relación paralelo de un sistema. ¿Qué es lo que hago? Cuando un sistema está en serie, para los que son técnicos, sería, no sé, el ejemplo de una resistencia en serie. Tengo una resistencia y tengo otra resistencia. Si se me quema una resistencia, la corriente no circula por las dos. Es un poquito retro mío de electrónica, pero ustedes tendrían, vamos a aplicarlo. Si yo tengo 2 resistencias, ¿dónde tengo? Ah, porque se me fue esto. La corriente eléctrica circula por las 2 resistencias, R1 y R2. R1, R2. La corriente circula, así, ¿no? Digamos así. Si alguna de las 2 resistencias se me quema, la corriente no circula más. Entonces el sistema de una forma deja de funcionar. Entonces la fiabilidad que voy a tener va a ser esta de acá, R1, R1 por R2, la fiabilidad de R1 por la fiabilidad de R2. En el caso de que yo tenga 2 resistencias en paralelo, no sé por qué se me está yendo, 2 resistencias en paralelo, sería, o 2 sistemas en paralelo,
No sé si lo vieron en algún lado, yo se los tiro como para que lo tengan también. Si yo tengo dos sistemas en paralelo, la corriente, acá si fuesen dos resistencias, la corriente va a circular por acá y parte por acá. Si se me quema una de las resistencias, sigo teniendo corriente, o sea, el sistema de alguna forma sigue funcionando. Si se me queman las dos, obviamente que no. Estoy en la misma condición que antes. Acá si se me queman las dos, tampoco tengo corriente. Entonces la fiabilidad, fíjense si pongo un ejemplo acá, me daría 0,9 por 0,9, sería 0,81, si no me equivoco. No, está bien. Y en el otro tendría que ser 0,9, no, 0,9, 1 menos 0,9 sería 0,1 por 0,1, 1 menos, o sea, 1 tendría una fiabilidad de 0,81, 0,81, y el otro tendría una fiabilidad de 0,98, si no me equivoco. No, 0,99, porque sería 1 menos 0,9 es 0,1 por 0,1 menos 1, 0,99. O sea, escribo en inglés. Obviamente tengo un 0,01% o 1% de probabilidad de que el sistema falle, y acá tengo una probabilidad mucho más alta. Entonces, la idea de tener un sistema redundante, donde tengo un disco, lo que hago es aumentar esa fiabilidad, o la fiabilidad total del sistema, de alguna forma, a través de un disco en paralelo. A ver, ¿qué ventaja tengo? Primero puedo tener un disco que sea en SPAR, perdón, o lo puedo tener en mirroring. ¿Qué significa esto? Puedo tener un sistema donde esta resistencia no la tengo conectada nunca, y cuando falla la activo, por ejemplo. O puedo tener un sistema donde está siempre, digamos, esto conectado, y la información que tengo acá se está pasando de acá a acá, en el caso de los discos. La idea de los RAID aplican las dos cuestiones. Una donde puedo mantener el disco de alguna forma apagado o sin información, y otra con la información replicándose en tiempo real, o, entre comillas, replicándose, ¿no? Porque ya vamos a ver que se aplica otra cosa. Esto como para que se interioricen un poco por qué aplicamos esto. Mejoras en las prestaciones a través del paralelismo. Primero podemos mejorar la velocidad de transferencia, o sea, dividiendo los datos entre los distintos discos. Otra de las prestaciones que me permiten a mí es incrementar la tasa de transferencia, la mejora de la fiabilidad de todo el sistema, reducir tiempo de respuesta, digamos. Todo esto está asociado a lo mismo, básicamente. Tengo dos de lo mismo.
Ojo, no sería el caso si yo tengo un disco apagado. Si yo tengo un disco apagado y está en espera, ahí esperando a ser activado en el caso de que falla en uno de los discos, de ese disco no puedo ganar velocidad. Está un disco que es como tener un auto de repuesto. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Una cosa es viajar en auto y tener una moto arriba del auto, que si se me rompe el auto me voy en la moto, y otra cosa es tener un auto, salir con un auto y tener otro auto en mi casa. Si yo me quedo sin auto, tengo que volver a mi casa o agarrar el otro auto. Es como tener una rueda de auxilio, también otro ejemplo, tener una rueda de auxilio en el auto. Todos los sistemas tienen algún tipo de paralelismo, de mejora en la fiabilidad. Normalmente tenemos una rueda de auxilio, no tenemos 4 ruedas de auxilio. Si no, el sistema se vuelve demasiado caro. Hay sistemas que sí tienen varias ruedas de auxilio, el ejemplo que les daba de los aviones, ya ahí no escatiman en una u otra cosa, o eso es lo que creemos. En el caso de la mejora de las prestaciones que le estoy presentando acá, aparte de la fiabilidad, es el tema de la velocidad. Porque yo voy a poder leer de un disco, ¿se acuerdan del...? A ver si tengo el paint. Este disquito. Ahora tengo 2 discos. Y si yo quiero leer, el hardware de RAI lo que me va a permitir a mí es leer la información que tengo en el mismo momento que tengo en verde con este cabezal y en azul con este cabezal, de 2 discos distintos. Y en cambio, con un solo disco, estaría primero accediendo a la azul y después a la verde, o la verde y después al azul. Gano en velocidad. Bueno, ahí creo que estaría todo. Los métodos para la aplicación de los arreglos de discos, los RAID de discos, tengo 2 métodos, básicamente. El primero es un método por software. Algunos sistemas operativos permiten crear RAID de discos a través de discos de discos físicos o de particiones de disco. ¿Qué significa? Si yo tengo yo agarro y digo, bueno, tengo un disco, ¿no? Esto es un disco físico. Agarro y creo 2 particiones. Exactamente iguales. Esa es otra cualidad que tienen que tener los discos. Si yo armo un arreglo de discos, los discos pueden tener distintas velocidades que van a hacer que el RAID funcione a la velocidad del disco más lento que tengo en ese RAID. Y puedo tener discos de distinto tamaño, que lo que van a hacer es, según el RAID, van a aplicarse en función del tamaño más chico. O sea, si este disco es de 1 tera y este es de 100 gigas, el RAID va a ser de 100 gigas. O sea, a este le voy a perder 900 gigas de información. Pero volviendo al caso de RAID de discos por software. El sistema operativo, supónganse que ya tengo, no sé, un disco acá donde tengo el sistema operativo. Acá tengo el sistema operativo y tengo estos 2 discos. Yo por software, en el sistema operativo, puedo tomar este disco y hacer un RAID. Y decir que esto normalmente lo hacía en vivo con Windows 2012 y armaba un RAID de discos en Windows, pero no tengo Windows 2012 y no se los puedo mostrar, pero
agarra los dos discos y dice, bueno, este es un RAID de disco con estas dos particiones. ¿Me sirve de algo esto? Esto sería disco físico, ¿no? Y esto sería partición 1. Y esto sería partición 2. Y acá, sistema operativo. Les pregunto, ¿me sirve de algo hacer un RAID con estos dos discos? Y acá le pongo RAID. Ni idea, ¿no? ¿Profe, es un disco solo con dos particiones o son dos discos diferentes? A ver, es un disco físico. Es un disco físico con dos particiones. Ah, ok. Y yo armo un Y RAID con yo estas creo dos particiones. que si es un mismo disco físico, no sé si sirve mucho. Porque la idea es que tenga redundancia de hardware. Y ahí Exacto. está todo sobre el mismo disco. Exacto. El RAID por software no tiene en cuenta eso. Si vos querés hacer un buen RAID por software, lo que vas a hacer es, vas a tener que tener dos discos físicos. Otro disco acá. Y lo que vas a tener que hacer es hacer un RAID, no sé, con estos dos, por ejemplo. Y ahí sí, si murió este disco físico, vos seguís teniendo este disco físico y la información no se te perdió. En cambio, si se rompe este disco, muy probable que se te muera todo el disco, ¿no? Que se te muera, puede ser que, no sé, algún sector defectuoso lo tenga por acá y bueno, se perdió información y la recuperás de esta partición y de este RAID. Es medio complicado, pero la idea siempre cuando haces un RAID por software es hacerlo con discos físicos distintos. Y no todos los sistemas operativos te permiten hacer esto. Otro método, y el método más común y más utilizado, es un RAID de discos a través de un hardware. A través de una controladora PCI Express, de discos SAS o SATA. O discos SSD, también podría armar un RAID de discos SSD. Donde tengo algún tipo de restricción. Acá no tengo restricciones porque lo que hago es un RAID de disco con particiones y las particiones están lógicamente o niveles superiores, están, digamos, estoy abstraído del hardware y no voy a tener problemas acá si tengo un disco Maxtor y un disco, no sé, Seagate, no se entera nunca el RAID. Pero sí tengo, bueno, una restricción de que voy a estar utilizando el sistema operativo para hacer el trabajo del RAID. O sea, el sistema operativo va a estar trabajando ahí. En cambio, en un RAID realizado por hardware, tengo una placa especial que se dedica a eso. Y ahí tengo algún tipo de compatibilidad. Compatibilidad de marcas. Esto, a ver, entre modelos y marcas, nunca me pasó de poner armar un RAID y poner un disco de otra marca y que no funcione. Nunca. Pero sepan que puede existir. O sea, agarré discos IBM y le puse a una controladora que manejaba, que eran casi todos discos de él, le puse el disco y replica sin problema, no tuve ningún error ni nada. Y después lo que puedo llegar a tener es compatibilidad con el sistema operativo para arrancar y para controlar. O sea, el sistema operativo tiene que tener algún tipo de entendimiento de la controladora de hardware que yo tengo que conectar. Si no, no lo voy a poder leer nunca. Esta es una
una controladora H710 PERC Mini, que es un HP o un Dell, ya ni me acuerdo. Esta es una de las que manejo, Dell. Es una Dell, la mayor parte de los servidores que tengo en la autopista manejan este tipo de, que tiene la autopista. Yo me adueñé de una parte. Esta controladora de RAID, estas son las 310, 710, 710p, 810. Les dejo acá el PDF también como para que lo vean. Ah, creo que tenía un videíto de qué era cada una de las partes del servidor y les mostraba. Fíjense, tiene un procesador que se dedica a hacer todo el trabajo de RAID, de movimientos, de información y de transferencia. Esto no sé qué es. Ah, esto es para la controladora. Esta sería el hardware que controla todo lo que es el trabajo de RAID de discos. Creo que esto sería todo de la parte introductoria de RAID. Creo que el año pasado, el año pasado en el primer cuatrimestre les llevé esta plaquita. Justo se me había muerto una controladora y la llevé como para que la vean. Bueno, hablando un poquito de los RAID de discos en sí. El primer tipo de RAID que van a encontrar o que van a escuchar por ahí es el RAID 0 o RAID nivel 0. Lo que voy a tener acá es un manejo de mejora de velocidades o mejora de transferencias, pero sin tolerancia a fallos, o sea, sin la redundancia. ¿Para qué me sirve esto? Si yo necesito tener más IOPS, lo que hago es generar discos en RAID 0. ¿Para qué? Para tener mayor velocidad de respuesta. O sea, los IOPS son del procesador, pero yo cuando quiero acceder a disco voy a tener 2 discos disponibles para que a mí me responda. Por ejemplo, acá lo que ven en el RAID 0. Acá voy a tener 2 discos, donde voy a tener información de los bloques, no sé, A1, A2, A3 y A4, y en un momento me piden acceder a la información A1 y después a la información A6. Ahí lo que voy a hacer es, al mismo momento puedo sacar la información a través de la controladora de A1 y de A6. Estoy ganando en velocidad de respuesta, o sea, tengo el doble de la velocidad de un disco. Y, bueno, la capacidad total que voy a tener es la sumatoria de 2 discos. Si tengo 2 discos distintos, tengo un disco de 1 tera y un disco de 100 gigas, no voy a tener 110 gigas, si los armo en RAID 0. Voy a tener 200 gigas, o sea, de este disco voy a desaprovechar 900 gigas. Tengan en cuenta eso también. Y bueno, no tiene redundancia fallos, que sería algo bastante importante para cuando yo necesito atender servidores. Servidores tienen que estar 24 por 365 días por toda la vida que estén activos. No se puede caer nunca. Y si se me muere un disco, pierdo información y pierdo operación. Algo me habían mencionado de esto. No sé si me echarlo acá o comentarlo un poquito más adelante. Bueno, ya me voy a dar cuenta de dónde meter ese tipo de información. Esto, a ver,
sí lo puedo comentar acá. El año pasado uno de los chicos era gamer, él le gustaba mucho todo lo que es los juegos y todo eso. Y la idea de él era conectar dos discos SSD en RAID 0. Obviamente una fortuna poner dos discos en SSD en RAID 0. Primero tenés que tener una controladora de RAID. No todos los Mother tienen una controladora de RAID. Y si no la tiene, tenés que conseguir una placa PCI Express o PCI que maneje esa controladora. Un segundo. Vamos. Pues le digo, bueno, esto te va a salir un poco caro, pero es aplicable. Él encontró una solución a esto más económica, y es una placa lo que me comentó, ¿no? Que es una placa que lo que hace es, en vez de tener dos discos rápidos o dos discos SSD, tenés un disco SSD pequeño, sé, 32 GB, y un disco mecánico, no sé, de 500 GB, y lo que hace esa placa controladora es utilizar al disco SSD como si fuese un caché. Y cuando tiene que acceder a información que tiene en caché, accede al disco rápido. Esto ya no sería un RAID 0, ¿no? Bajás, Vir. Entonces accede acá al disco que lo utiliza como un caché, y si no, accede al otro disco y lo va a pasar a caché. No sería un RAID 0, sería otra cosa. Pero tengan en cuenta, si tienen un RAID 0, mejoran la velocidad de respuesta. O la velocidad de transferencia. Otro tipo de RAID que tienen es el RAID 1 o RAID nivel 1. Acá lo que hace es una duplicación en espejo de los discos, o sea, toda la información que tienen en un disco la tienen en el otro. Aumenta, o sea, mejora el tema de la redundancia, fallos, disminuye el tema de la capacidad. Fíjense que ahora si yo armo un RAID de estos dos discos, no tengo 2 teras disponibles, tengo un solo tera. Acá la velocidad de escritura va a ser la velocidad de un disco, del disco más lento. Si yo tengo discos muy rápidos acá y discos lentos acá, la velocidad va a ser la del disco más lento. Y la velocidad de lectura es 2 veces la velocidad de disco. Voy a tener que, no sé, quiero leer a 3 y a 2 podría leer a 3 de acá y a 2 de acá, en el mismo momento. ¿Qué más? Se basa en la utilización de discos adicionales, o sea, mucho... No es muy eficiente en ese sentido, porque es como decir, bueno, yo tengo un avión y tengo otro segundo avión de repuesto, te sale caro. O tener otro auto de repuesto, te sale caro. Sobre lo que se realiza una copia en todo momento de los datos que se están modificando. Así se asegura la integridad de los datos y la tolerancia a fallas. Si falla alguno de los discos, acá falla alguno de los discos, pierdo información y pierdo el sistema. Si acá falla alguno de los discos, el sistema sigue funcionando. Y el mismo sistema, a ver, no es que, por ejemplo, falló este disco, este sigue funcionando y no puedo poner otro disco acá. Sí que puedo. Lo que hace es, saco este disco físicamente de la controladora, o de las vías de discos, y pongo un disco vacío, un disco cualquiera
de la misma capacidad, de la misma marca, todas las condiciones que hablamos antes. Y la controladora misma lo que hace es comenzar a replicar la información que estaba en el disco activo hacia el disco que está, que acabo de ingresar como nuevo disco. Entonces se vuelve a copiar la información. Una vez que tengo la información copiada, nuevamente empiezo a trabajar digamos, con la tolerancia a fallos y al doble de la velocidad de lectura digamos, y todas las cualidades que tenía antes. Me ha pasado, por ejemplo, en el medio de una facturación de la autopista, se muere uno de estos discos. La velocidad se ve muy, la velocidad de acceso se ve muy afectada, porque vos, al morirse uno de estos discos, toda la información que vos tenés en el otro disco, y vos le colocás un disco nuevo, en blanco, cero, de cero, se tienen que empezar a copiar acá. Y toda esa información tarda muchísimo en copiarse. Y más en equipos viejos y discos lentos. Y me ha pasado en una facturación que un proceso que tardaba, no sé, 7, 8 horas, llegó a tardar 24 horas. Porque estás procesando toda la información, aparte de lo que venía de la aplicación a la hora de facturar, tenías que procesar la información que se copiaba de un disco a otro. Eso también es importante a la hora de analizar un RAID. Ahí les estoy haciendo un spoiler del meme. Quiero ver si requiere 2 veces espacio de disco. La principal desventaja de este nivel es el coste, que requiere 2 veces el espacio de disco del disco lógico que soporta. RAID 1 puede conseguir altas tasas de solicitudes de entrada-salida si el grueso de solicitudes es de lectura. En esta situación el rendimiento de RAID 1 puede ser el doble de RAID 0. En cambio, si hay muchas solicitudes de escritura, el rendimiento puede ser similar al RAID 0. O sea, algo que nos deja esto es que estoy perdiendo acá. Si tengo, por cada disco que tengo otro disco. Si tengo 40 discos, pierdo la mitad de storage, pierdo la mitad de tamaño de tamaño de disco final. Entonces eso me da el pie para el mago matemático a través del algoritmo de Hamming, que lo que me va a permitir a mí, con este algoritmo y con otros algoritmos, ya este algoritmo quedó no obsoleto, pero ya no se utiliza. Los sistemas hoy en día de RAID utilizan otros algoritmos más modernos y más eficientes, pero para los fines prácticos lo que vamos a ver es ver cómo funciona este algoritmo. Entonces, si la idea es de un disco, de un disco tener otro disco de backup, no está bueno. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es de varios discos utilizar solo uno de backup. ¿Y cómo lo hacemos? A través del algoritmo de Hamming. Acá me comí algo. Acá me comí. Se ve que lo modifiqué. P. La paridad se ubica, esto es para el análisis del algoritmo de Hamming, ¿no? La paridad se ubica en los bits de potencia de 2. Debe cumplirse que 2 a la P debe ser mayor o igual que C más P más 1. Acá suena medio chino, pero ya cuando veamos el análisis se va a entender un poquito mejor. Cada bit de paridad calcula la paridad de un conjunto de datos determinados por la posición del bit de paridad. Se lleva el resultado a paridad para que el resultado de par, este es también propio del algoritmo de Hamming. Y el ejemplo sería 11.7, sería 11 bits de datos, 11 bits de datos más paridad y 7 bits de datos. Fíjense, acá tengo 7 bits
Este va a ser mi dato. Vamos a hacer magia. Fíjense, tengo el dato. Mi dato es este, 0101001. Los bits, esto va a ser la posición donde el dato va a estar dispuesto en los bits, o sea, 1, 2, 3, 4. Está bien, los bits de paridad van a quedar en lo que mencionamos acá. Cada bit se ubica en las potencias de 2, acá 1, 2, 4, 8 y 16. Fíjense, en la posición 1 tengo bit de paridad, en la posición 2 tengo bit de paridad, en la posición 4 tengo bit de paridad, en la posición 8 tengo bit de paridad. Y después los bits de datos van a estar intermedios, en la posición 3, 5, 6, 7, 9, 10 y 11. La palabra original, o sea, el dato en sí que yo tengo, es el que yo tengo acá, fíjense que es el 0101001, de ahí. Y lo que voy a hacer es, con cada uno de los bits de paridad, lo primero que hago es, bajo los bits de la palabra original, donde hay un 1 en la posición menos significativa. Empiezo a analizar con este, ¿no? Este todavía no lo debería analizar, pero ahora vemos. Donde tengo un 1 en la posición menos significativa, acá tengo un 1, bajo el bit de datos que tengo en la palabra original. O sea, tengo un 0. Acá también tengo un 1 en el bit menos significativo, bajo el bit que tengo en la palabra original. Ahí bajé el 1. Acá lo mismo, bajé el 1 que tenía como dato. Acá también tengo un 1 en la posición, fíjese en la posición en esta, bajo el valor que tengo en la palabra original, y acá lo mismo. Lo que me da acá es que tengo este valor 01101, y en este bit, en el bit P1, debería bajar el dato que tengo, pero como no tengo dato, porque es la paridad, tengo que llevar a este valor a la paridad par, como dijimos en el postulado inicial, digamos. Se lleva el resultado a la paridad par, para que me dé números pares de unos. Si tengo 3 unos acá, con un 1 llego a la paridad par. Lo mismo con cada uno de estos, pero ahora en vez de ser la menos significativa, voy a la segunda posición menos significativa y a la tercera posición menos significativa. O sea, acá analizo la segunda posición menos significativa, y acá la tercera posición menos significativa, y acá la cuarta posición menos significativa. O sea, la más significativa, que sería esta de acá. Esta sería la última, la que pinté en violeta. Acá no tengo datos, y acá sí, bajo el 0, acá sí, bajo el 0, acá sí, bajo el 1, la violeta no. Llevo todo el resultado a la paridad par. El número que voy a tener, o el valor que voy a tener de palabra más paridad, va a ser todo esto. Estoy escribiendo 11 bits. Con 11 bits tengo 7 bits de datos y 4 de paridad. Ahora vamos a ver cómo funciona esto un poquito más adelante, ¿no? Que lo vamos a aplicar acá en RAID 2. ¿Y cómo funciona el algoritmo de Hamming si hay un error? Esta era la palabra, yo transmití los datos. Esta es la palabra más paridad que sacamos recién. A ver, era 11001.
no es exactamente la misma, no importa, esto es otro análisis que hice. Esta sería la palabra original, que no tiene nada que ver con la anterior, por lo que veo. 1, 0, 0, 0, 1. Y bueno, acá no lo... 1, 1 y 1. 1. Acá me comí la suma, me parece. Bueno, la palabra, lo que voy a hacer es ahora analizar en el caso de que exista un error, cómo el algoritmo me lo va a detectar. Y acá lo escribí bien. Bueno. La palabra original era 01, acá está la palabra original. 0, 101, 001, 0, 101, 000. Supónganse que en este bit se me cambió un valor y cuando lo transferí hubo un error y ahora tengo un 0. Con este algoritmo lo que voy a hacer es detectar que hubo un error, haciendo el mismo análisis que hice recién. Fíjense que si yo llevo todo esto a que sea par, los unos que me dan acá me dan impar. Entonces acá detecto que hay un error. Y lo mismo acá. Acá voy a detectar que hay otro error. Entonces lo que me va a permitir a mí esto es, una vez que tenga un error, detecto que hay un fallo. Y una vez que detecté que hay un fallo, puedo de alguna forma recuperar la información. Entonces, en RAID 2, que fue en el primer tipo de RAID que se comenzó a utilizar con este tipo de algoritmo, lo que hago es lo que veo acá. Tengo información de un disco. Ya este RAID 2 no se utiliza más porque fíjense que para eso armaba un RAID 0 o algo por el estilo. Un RAID 1, perdón. Voy a tener en un disco A1 y tengo la paridad de ese bloque. Y en A2 voy a tener la paridad de ese otro bloque. Y lo que voy a hacer acá es, si falla este dato, a través de la paridad de ese dato lo puedo recuperar. Se integra a través de varios discos. El método empleado es conocido como código Hamming, que es capaz de corregir errores de un solo bit y detectar errores de 2 bits. Aunque RAID 2 requiere menos disco que el nivel 1, el coste es más alto. En una lectura se accede a todos los discos simultáneamente. Los datos solicitados y el código de corrección de errores. RAID 2 solamente sería una elección eficiente en un entorno efectivo en el que se produjeran muchos errores de disco. O sea, estoy guardando la información, si hay un error de disco lo recupero a través de la paridad. O sea, lo recuperaría a través de este. Ya en RAID 3
Fíjense que la información de la paridad la guardo en un solo disco. Ya no necesito guardar 2 veces lo que tenía antes en cada uno de los discos. Y acá si tuviese otro disco más, tendría que tener otro disco de paridad. En cambio, en un RAID 3, lo que hago es guardar la información de 1 a 3 de la paridad. O sea, todos los bloques, a nivel de bloques, utilizo el control de la paridad. Y si hay algún fallo a través de con este disco puedo restablecer la información. No sé, falló este disco, ¿no? Falló el tercero. La información la puedo sacar a través del disco donde tengo las paridades, por el algoritmo de Hamming. Y de alguna forma, de tener el doble de los discos, estoy utilizando 1 de 4. Ya RAID 3 tampoco se utiliza. Esto se hace, sigue siendo a nivel de bloques, ¿no? Acá el RAID va a ser de 3 teras. O sea, yo tengo un disco, fíjense la información, tengo A1, A2, A3, B1, B2, B3. La información en sí está en estos 3 discos. El total del tamaño del RAID es de 3 teras. Pero tengo una pérdida de 1 tera. En realidad es una pérdida para tener fiabilidad, o paralelismo, redundancia, a través de otro disco. Ya estoy perdiendo menos que lo que perdía en un RAID 1. Otro tipo de RAID es el RAID 4. Ya las controladoras actuales no traen RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Ya RAID 2, 3 y 4 no vienen, pero sepan que existieron y que se pueden, si tienen una controladora que los pueda controlar, se puede hacer también. En este caso lo que voy a tener es algo similar a lo que tenía en RAID 3. En RAID 3 lo hacía a nivel de bits y acá lo hago a nivel de bloques. Y nuevamente, si falla algo que tenga que ver con los bloques de A, tengo la paridad de todos los bloques de A para poder recuperarlo. O sea, si falló algo de acá, me recupero con este disco. Pero si falló este disco y falló este disco, sigo teniendo problemas. Todos son, la tolerancia es de un solo disco de falla. A ver algo más que se menciona acá. Si uno de estos discos falla, puede usarse el bloque de paridad con los bloques correspondientes de los otros discos. Y este no era a nivel de bloque, sino era a nivel de bits de todo ese bloque o de todo ese dato. La tasa de transferencia es eso, pero pueden realizarse en múltiples accesos. Esto es un poco de detalle que no viene al caso. Aparte ya van a ser las 10 de la noche. Ya me están insultando demasiado. Un esquema de RAID 5 es un esquema ampliamente utilizado hoy en día. Yo creo que todos los discos, todos los RAID que tengo armados están en un RAID 5 o en RAID 6, y en algún momento he armado un RAID 10, pero la mayor parte están en un RAID 5. Lo que tengo acá es los bits de paridad están entrelazados. ¿Qué significa que están entrelazados? Que yo voy a tener información del dato información de la paridad del dato D en el disco 1, pero no voy a tener el dato, no voy a tener información del dato D en ese disco. ¿Por qué? Porque si se rompe alguno de estos discos, de acá puedo sacar el dato D. Si se rompe este disco, puedo sacar, a ver, por ejemplo, quiero leer
D lo leo de acá, D3. Si se muere, a ver, si se muere este, ¿no? Y quiero leer D3, lo leo de acá. Si se muere este y quiero leer B, lo tengo que leer, ¿dónde tengo B? A, B los tengo todos. Los tengo acá, acá, acá. Si se muere este, quiero sacar el C3, lo tengo que leer de este disco. O sea, la paridad está distribuida y no está en un solo disco como acá. Acá si se muere este disco, sigo funcionando sin problemas, pero tengo la paridad toda en este disco. Y lo que va a pasar es que, supónganse en este caso, voy a tener que calcular la paridad para todos estos y pasarlo a este disco. Y en este caso, voy a leer de cada uno de estos discos y pasar la información hacia este disco que es el que falló. A ver si un bloque de paridad no puede almacenar información de paridad para bloques situados en el mismo disco, porque un bloque del disco provocaría una pérdida de datos, además de perderse la información de paridad, por lo que dicha pérdida no sería recuperable. RAID 5 ofrece la mejor relación costo-rendimiento en un entorno con varias unidades, discos N-1. O sea, la capacidad total que voy a tener acá es de N-1. Si tengo 4 discos, es de 3 por el tamaño de cada uno de estos discos. Y necesita una cantidad mínima de discos para armarse. Esquema de organización RAID 6, también denominado esquema de redundancia P más Q, es bastante similar al nivel 5, pero almacena información redundante adicional para proteger los datos frente a múltiples fallos de discos. Lo que voy a tener acá, en un RAID 6, necesito un disco más, fíjense, y acá esto sería de N-2. Exacto, tengo N-2 porque tengo 2 discos que están dedicados a la paridad y no uno solo. Sufre importante penalización de la escritura porque cada escritura afecta a 2 bloques de paridad. El nivel 6 no está soportado actualmente por muchas implementaciones RAID, pero ofrece en general una mayor fiabilidad que el nivel 5. O sea, si yo necesito un sistema doblemente seguro, utilizaría un nivel 6. ¿Qué es lo que se suele utilizar? Se utiliza un nivel 5, así como lo ven acá, con un disco en un estado que se llama spare, que es tener un disco pelado, así, que supóngase que muere este, a ver si puedo, muere este, lo maté, si me lo deja mover, y automáticamente el spare lo que hace es, se pone en activo, pero bueno, eso va a tardar una replicación, lo que les mencionaba antes. Eso sería tan eficiente como o sea, tan eficiente en el sentido de la fiabilidad como tener un RAID 6. Pero seguís teniendo pérdida de 2 discos. Si querés ahorrarte un disco y no usarlo en spare, lo sacás y lo dejás en RAID 5 y funciona bien. Es muy poco probable que se te rompan 2 discos. Se los digo desde el punto de vista de una empresa que tiene el centro de cómputos al lado de la autopista y donde los aires acondicionados toman el aire, no sé si se los mencioné, toman el aire de la autopista lleno de lo que se les pueda ocurrir adentro de los servidores. Yo abro un servidor y quedo pintado de negro, porque una cantidad de hollín impresionante. Y así todo, no, si se cambian seguido los aires acondicionados, los filtros de los aires acondicionados, los discos no fallan.
falla un disco, pero muy poco, creo que nunca en mi vida me pasó de que fallen 2 discos con una diferencia de un día a otro. Y estoy hablando de servidores que tienen, algunos tienen o tenían 5 años ya de estar productivos. Y tienen bueno, este es el caso que le decía del spare. El que les mencioné es el Standby Spare. Bueno, puedo tener, o sea, un RAID 5E y un RAID 6E. O sea, al RAID 6 también se le puede agregar un spare acá, tener un disco ahí en el banco de suplentes, tener un disco acá, y si falla el 1, entra en producción. Este es un cuadro comparativo que más o menos sintetiza todo lo que les fui mencionando antes, con los RAID del 0 al 6. Fíjense, el 4, 5 y 6 es lo que se utiliza hoy en día, digamos 5 y 6 es lo que más se utiliza. Paridad por intercalación de bloques distribuido. Acá utilizo todo un disco para la paridad y acá lo voy intercalando, acá lo mismo. Y tengo la paridad en 2 discos, o sea, soy doblemente redundante en ese sentido. Y lo último que voy a tener son anidados de disco. Este RAID 0 más 1 es otro de los anidados que se utiliza. Hace una combinación. Esto no me acuerdo si era 0 más 1, ahí, está bien. El RAID 0 más 1, primero hace un RAID 0 con 2 discos y después hace un RAID 1. O sea, lo que voy a tener acá es estos 2 discos en RAID 0 y estos 2 discos en RAID 0, y de estos RAID por separado tengo un RAID 1. O sea, si me falla, esto como era 0 más 1 y 1 más 0, división de espejos y espejo de divisiones. Hay uno que me estoy confundiendo, mientras RAID 1 proporciona la fiabilidad la voy a seguir teniendo, pero lo que me permite a mí entre este que es un RAID 0 más 1 y este que es un RAID 1 más 0 es la velocidad de acceso. En el RAID 1 más 0 tendremos un nivel principal de tipo 0 que divide los datos almacenados entre los distintos subniveles. A su vez tendremos varios subniveles de tipo 1 que se encargan de replicar los discos rígidos que tengan en su nivel, en su interior. O sea, si yo necesito acceder a un dato acá, si se me muere un disco, sí o sí tengo que acceder o por acá a este, o por acá a este. Tengo las 2 posibilidades. Otro posible RAID que tengo es el RAID 50, que es un RAID, sería un RAID 5 más 0, un 0 más 5, una cosa así, donde tengo un RAID 0 de RAID 5. Esto lo que me permite a mí es tener el doble
de capacidad en una redundancia. Por ahí, si yo pongo estos 6, podría poner estos 6 discos en RAID 5 y me tomaría un solo disco. También es otra de las posibilidades que puedo utilizar. Esto es cuando yo necesito, o sea, armo este tipo de arreglos cuando necesito velocidades de transferencia muy altas, donde yo para acceder a este RAID tengo las dos posibilidades. Y lo mismo acá, para acceder a datos que tengo acá, podría acceder a través de este RAID o a través de este RAID. Otro punto importante de esto es que este tipo de RAID, normalmente las controladoras vienen con RAID del 5601. Si necesito aplicar un RAID 0 más 1 o 1 más 0 o 5 más 0, un RAID 50, menciono acá. ¿Qué pasó, Vir? Ese tipo de RAID necesitan una licencia extra de parte del fabricante de la controladora. No todas las controladoras, primero, no todas las controladoras lo soportan, y las que lo controlan necesitas una licencia especial, o sea, un extra que se tienen que pagar para hacer este tipo de discos. Y ya son de alta velocidad, porque estás teniendo, aparte del RAID 5, podés acceder a través de este canal o de este canal. Algo que se utiliza mucho es la calculadora de RAID. Vamos a entrar a esta que tiene la versión. Tiene RAID obsoletas. Ya los dejo, ya casi estamos. Sí, yo qué sé. Bueno, acá tienen una descripción ponen, por ejemplo, tienen dos discos de 1 tera. Lo único que me permite hacer con esto, con estos dos discos, es un RAID 0 de 2 teras o un RAID 1 de 1 tera con una eficiencia del 50%. Y bueno, velocidad de escritura y de lectura que les menciono acá. Si ustedes tienen 3 discos, ya ahí les va a permitir, aparte de hacer ya les permite hacer un RAID 5 con 2 teras. Primero un RAID 0 con los 3 teras, un RAID 1 y podrían usar un disco de spare ahí, si se los permite la controladora. Están perdiendo un disco prácticamente. Tendría una tolerancia a fallo podrían fallarle 2 discos y seguirían con 1 tera y seguiría funcionando, o armar un RAID 5 y tendría una eficiencia del 67%, digamos. El 5E no lo pueden armar. Este no tiene RAID 50. Pero podrían utilizar un 4. En teoría... acá está. Me olvidé de activarlo. Acá les habilita RAID 2 o RAID 3. Acá RAID 2 no le permite hacer. Bueno, acá tienen un RAID 5E con el disco en spare. O pueden utilizar 2 discos en spare también. O hacer un RAID 6. O hacer un RAID 10 de 2 teras. Tienen todas las posibilidades. Esto se utiliza para tener un acercamiento al espacio físico que les va a quedar al armar un RAID. Ustedes compran o consiguen una controladora que tiene, no sé, 24 discos de 1 tera, no van a tener 24 teras, porque parte se van a perder en la controladora, digamos, al armar el RAID, y otra parte se va a perder al armar el file system, digamos. Siempre es una pérdida de cosas.
Esto es prácticamente lo último. Este es el meme de la presentación. Es más que todo informativo, es más que todo como para, si necesitan interiorizarse un poco más, leer un poco, pero cuando alguien les hable de RAID, sepan que es esto y no esto. ¿Se entendió algo? O por lo menos se entendió cuál era la idea de este tema. Sí, ¿Sí? Ahora que completamente desconocen. Ahora saben que es un RAID, por lo menos cuando les hablen en redes de qué se trata. Un sistema para mejorar la fiabilidad, la velocidad. Ya tienen noción, por lo menos. Y de ahí hay que interiorizarse. Bueno, creo que acá terminamos. sí, voy a cortar.